hace, pues en el siglo XVI, cuando empezaron a traducirse, bueno, desde antes, las diferentes versiones de la Biblia, las Sagradas Escrituras. 500 años, hermanos, que fue traducida la palabra de Dios al español de los idiomas originales, griego, hebreo, arameo. Y aquellos que la tradujeron, hermanos, fueron perseguidos. Algunos murieron en la hoguera por predicar el evangelio de Jesucristo. Casiodoro de Reina, dijimos que ya, hermanos, había... Cuando empezó a traducir la Biblia, Casiodoro de Reina, hermanos, fue perseguido por la Inquisición, porque no querían que se supiera qué dice la Biblia, hermanos, al pueblo, a la nación. Y desde entonces, hermanos, ha habido más libertad para poder predicar la Biblia, la palabra de Dios. Más de 2.500 idiomas. La Biblia ha sido traducida en más de 2.500 idiomas y dialectos. Pero todavía faltan, hermanos, muchos dialectos, idiomas que la Biblia no ha sido traducida. La Biblia tiene una gran influencia y ha tenido una gran influencia en nuestro mundo antiguo y en nuestro mundo también moderno. En todos los ámbitos de la sociedad, la Biblia ha tenido una gran influencia. Una semana antes que el escritor mexicano Carlos Fuentes muriera, los medios de información le hicieron algunas preguntas de su vida. Y una de las preguntas que le hicieron fue: ¿cuál ha sido el libro que más ha influido en tu vida? Y él respondió sin ningún titubeo: creo que es la Biblia la que ha influido más en mi vida. ¿Qué gran influencia ha tenido la Biblia, hermanos? En todas las esferas de la vida. Y la primera, hermanos, primera de las personas que trajo el evangelio en el siglo XIX fue una mujer. ¿Se acuerdan, hermanos, qué mujer trajo el evangelio de la palabra de Dios, hermanos, hace ya casi 2 siglos, en el siglo XIX? Melinda Rankin. Espero que no se sepan nada más el nombre, sino que sepan toda su vida, ¿verdad? Cómo tuvo que pasar por momentos muy difíciles para traer la Biblia, la palabra de Dios. Cuando ella pidió apoyo en Norteamérica para que trajeran la Biblia a nuestro país, la mayoría de las iglesias le dijeron: ¿qué vas a hacer con esos salvajes mexicanos? No merecen que les lleves la Biblia. Sin embargo, ella siguió luchando, procurando por todos los medios de llegar a nuestro país y traer la Biblia. Y finalmente llegó a nuestro país, hermano, en el norte, a Tamaulipas, a Nuevo León. Y cuando llegaron los misioneros en 1872, ella había fundado 14 iglesias. 14 iglesias le entregó a los misioneros de Norteamérica, y entonces ella se marchó a su país. En una época bastante crítica, en la que nuestro país estaba en guerra con el país del norte. No era fácil, hermanos, llegar a nuestro país, pero una mujer como Melinda Rankin, valiente, arriesgada, tuvo la osadía de traer la Biblia, cargaba los burritos, hermanos, de Biblias y las traía a nuestro país y las intercambiaba, hermanos, con los ídolos que habían en nuestro país. Y le decía: qué bonito ídolo tienes. Bueno, ¿qué te parece que te la cambio con una Biblia? Y hacía ese intercambio a través de la Biblia y los ídolos. Y así, hermano, evangelizó
trayendo la palabra de Dios a nuestro país. Salmo número 19, hermanos, es un canto a la palabra de Dios. El pasaje que leímos hace un momento. Pero si quieren, hermanos, tener una poesía de lo que realmente es la Biblia, la palabra de Dios, un poema completo, es el Salmo 119. Cada versículo del Salmo 119, hermanos, es un canto a la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Ustedes pueden leer, hermanos, los 170 y tantos versículos del Salmo 119. Cada estrofa, cada versículo es un canto que exalta y engrandece la palabra de Dios. No pierdan de vista, hermano, el Salmo 19. Sería muy difícil ver el Salmo 119 versículo por versículo. Pero si lo leen en la semana, sería maravilloso, hermanos, porque es una hermosa poesía y un hermoso canto a la palabra de Dios. Y el Salmo 19, hermano, empieza a engrandecer al Dios único y soberano, amo y Señor del universo. Como dicen los judíos, el Shaddai, el Todopoderoso, el que tiene el control de todo, el que tiene el futuro del mundo en sus manos, el que tiene tu vida en sus manos. Y hay garantía, porque si tú has entregado tu vida a Él, tu vida está garantizada en el futuro, porque está en las manos de Dios. Como dicen los primeros versículos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Quiere decir, hermanos, que toda la creación, todo el universo da testimonio de un Dios todopoderoso que lo creó en 7 días y lo hizo de una forma ordenada. Y si estamos disfrutando de este mundo de Dios, es por su grande misericordia y gracia que ha tenido para cada uno de nosotros. Y ahí en el versículo 7 en adelante, hermanos, nos habla de las perfecciones de la Biblia, las perfecciones de la palabra de Dios. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. La ley de Jehová, dice el 7, es perfecta. Quiere decir, hermanos, que tiene todo el poder para transformar el corazón del hombre. Aún el hombre más perdido y más pervertido, Dios lo puede transformar, lo puede cambiar y le puede dar una vida nueva. Así dice el versículo 7, el versículo 8 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué tanto la palabra de Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo ha transformado y ha cambiado tu corazón? Dios de una forma sobrenatural llegó a tu vida y a tu corazón y te dio una nueva vida en Cristo Jesús. La palabra de Dios, hermanos, tiene esa autoridad y ese poder para salvar y transformarnos y cambiarnos. Dice la escritura a los hebreos que es más que una espada de 2 filos que llega hasta lo más hondo y lo profundo del alma. ¿Por qué dice de 2 filos, hermanos, la palabra de Dios ahí en el escritor de los hebreos? Porque la palabra cuando llega a ti, hermanos, te salva. Cuando tú respondes a la palabra, cuando tú entregas tu vida al Señor. Pero si tú no te rindes al Señor, esta palabra también puede matarte.
Y tiene esas dos funciones la palabra del Señor. Por eso dice, más cortante que toda espada de dos filos. Y hace un momento, como les dije, hermanos, puede transformar y cambiar a una persona más perdida, que no cree en Dios, que no cree en Jesucristo. Pero es el Señor que cambia nuestra perspectiva, es el Señor que cambia nuestra visión de la vida a través de su palabra. Por eso nos dice aquí en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma. Estaba acordando de uno de mis amigos pastores allá en Acapulco, Guerrero, que en una mañana, ahí en su templo, le llegó un sicario, un delincuente. Cuando ya él quiso cerrar la puerta, ya estaba adentro en el templo. Vio que tenía varias pistolas. Dice, ¿quién sabe este hombre qué intenciones trae? Algo quiere hacer. Y él le dijo, pastor, yo soy un sicario. He matado a mucha gente, pero el día de hoy mataron a mi familia. El grupo contrario mató a mi esposa y a mis hijos. Y ahora me buscan también a mí para matarme. ¿Qué debo hacer, pastor? ¿Qué debo hacer? Por eso vengo a usted para que me diga a través de su libro, la Biblia, qué es lo que tengo que hacer. Y el pastor, hermanos, ahí empezó a hablarle de Jesucristo, de Dios. Y para no hacerse la larga, este hombre terminó de rodillas, orando a Dios, llorando a Dios, y entregó su corazón al Señor. Y le dice el pastor, ahora que ya eres cristiano, desaparécete de Acapulco, vete, para que no te encuentren. Pero allá donde vayas, da testimonio de Jesucristo. La palabra tiene ese poder, hermanos, para transformar al hombre más duro en su corazón. Aquí en el versículo 10 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, porque la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, viene a quitar las vendas que todavía hay en nuestros ojos y que no nos permite ver el plan y el propósito divino. La Biblia es la que nos enseña y nos dice por qué camino debemos ir y qué camino no debemos de tomar. A través de la Biblia, desde el Génesis y el Apocalipsis, encontramos los preceptos de Dios, los mandamientos divinos que nos dice con toda claridad a quién debemos seguir, en quién debemos creer. Como dice San Juan en su penúltimo capítulo de su Evangelio. Pero estas palabras se han escrito para que creáis en el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre. La palabra de Dios, hermanos, es lo que nos da sabiduría. Nos da sabiduría para vivir. Nos da un nuevo estilo de vida, porque hacemos a un lado nuestro propio estilo de vida que llevamos sin Dios. Y cuando el Señor viene a través de su Biblia, a través de su palabra, hermanos, nos da un nuevo estilo de vida. Nos da una nueva visión de la vida. Y nos muestra el propósito eterno de Dios, el plan eterno de Dios para nuestras vidas. La palabra del Señor, hermanos, ha venido a quitar en nosotros, como creyentes ya, todas las tradiciones mundanas que antes practicábamos. Las costumbres del mundo, hermanos, que lo único que nos estaban llevando era al fracaso y al precipicio. Jesucristo, hermano, lidió en su época con las tradiciones de los líderes religiosos y de los judíos en su tiempo. Porque habían puesto, hermanos, sobre la palabra de Dios sus tradiciones. Y ahí en el capítulo 15 de San Mateo,
encontramos que los fariseos van a Jesús para acusar a sus discípulos. Y le dicen: ¿por qué tus discípulos transgreden las tradiciones de los ancianos? ¿Y qué le responde Jesús? ¿Por qué ustedes son transgresores de la palabra de Dios con sus tradiciones? La palabra de Dios, hermano, abre nuestros ojos para ver, hermanos, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y tenemos que desempolvarnos, hermanos, como iglesia, de aquellas cosas que no nos ayudan para nada. ¿Cuántas tradiciones, hermanos, hoy todavía hay en las iglesias evangélicas? Por ejemplo, hermanos, los 15 años. ¿Quién les dijo que está en la Biblia que deben celebrar los 15 años? Es una fiesta pagana, hermanos. Y no la van a encontrar en ninguna parte de la Biblia. ¿Qué acaso no son importantes los 18 años? Los primeros años. Para el Señor, hermanos, todos los años son importantes. Pero nos hemos dejado, hermanos, a veces influir por esas fiestas paganas. ¿Cuántos hermanos, cuando llegan los 15 años de su hija, no tienen dinero y tiran la casa por la ventana, se endeudan? Mejor ese dinero que tienes, mejor tráelo a la iglesia, hermano. ¿Cuántos no gastan 40, 50 mil pesos o más en unos 15 años, hermanos? Que es una fiesta vana, que no ayuda nada a su hija, hermanos, en las cosas de Dios. Es una fiesta vacía. Y si ustedes lo buscan en la Biblia, no lo van a encontrar, hermanos, jamás, porque no está en la Biblia la palabra de Dios. Y el Señor, precisamente, hermanos, a través de su palabra, viene a desempolvarnos y a quitarnos esas tradiciones paganas y mundanas que no nos construyen como iglesia en nada. Tenemos que seguir, hermanos, la palabra de Dios tal como la encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento. No vamos, hermanos, a obedecer a Dios solamente en lo que nos conviene. Y en lo que no nos conviene, lo hacemos a un lado. No, hermanos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios de tapa a tapa. Porque la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, es muy clara. Desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay algunos que dicen: no, es que el Antiguo Testamento ya pasó de moda. Nosotros basamos nuestra vida cristiana en el Nuevo Testamento, y eso es una falsedad. Porque las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento, hermanos, se vienen a cumplir en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que dejar, hermanos, estas fiestas paganas que la iglesia, hermanos, ha imitado del mundo y de otras religiones que no tienen nada que ver con las sagradas escrituras, la palabra de Dios. En una boda, hermanos, tuvimos algunas conferencias, hermanos, en la Sociedad Bíblica allá en Liverpool 65. Y se estuvo hablando, hermanos, lo que realmente la Biblia hace en la iglesia. Cómo la Biblia influencia en nuestra sociedad. Cómo la Biblia, hermanos, ha tenido una gran influencia a través de los siglos. Cómo ha cambiado el corazón del hombre. Pero, hermanos, créanme que si aquí enfrente tuviéramos una iglesia tradicional y un sábado, hermanos, hubiera una boda aquí y otra boda enfrente, ustedes no verían ninguna diferencia. Porque hoy actualmente en las iglesias se han metido, hermanos, que tienen que llevar las jarras, tienen que llevar los lazos. ¿Y dónde está en la Biblia, hermanos, los lazos y las jarras? No existe. El hombre lo ha inventado. Y todas esas costumbres paganas se han ido filtrando, se han ido metiendo en nuestra iglesia y ha traído una gran influencia en nuestra iglesia. Y por eso, hermanos, a muchos les cuesta trabajo obedecer la palabra de Dios, porque más bien, hermanos, hacemos lo que el mundo nos enseña antes lo que Dios nos enseña en su palabra.
La palabra de Dios, hermanos, nos da sabiduría. Miren ahí, hermanos, en el versículo 10, capítulo 19. Dice el versículo, la última parte del versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, dice el 9, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Y cómo, hermano, debemos desear la palabra de Dios? Con gozo, con gratitud, con alegría. Dice ahí el versículo 10, deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulce más que miel, y la que destilan del panal. Hermanos, nos debe llenar de regocijo, de alegría al leer la palabra de Dios. No sé cuántos hermanos de ustedes han leído toda la Biblia. No una vez, sino varias veces. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la palabra del Señor hacia nosotros, que nos guía, nos corrige, nos muestra cuál es el plan y el propósito de Dios. Dice el Señor Jesucristo, hermanos, que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. Ahí en San Mateo 24:35, hermanos, en el sermón profético de Jesucristo, Él dice así: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aunque el hombre, hermanos, quiera enterrarla, y aunque el hombre la quiera quemar, como lo ha hecho a través de la historia, persiguiendo la Biblia, la palabra del Señor, pronto, hermanos, los arqueólogos la desenterrarán. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Estaba leyendo la historia de un hombre de Pakistán, de la religión musulmana, Azalí, uno de los más fanáticos de su religión, devotos a su religión. Se propuso quemar el Corán y la Biblia. Dice, vamos a ver cuál es el libro de la religión verdadera. ¿Cuál es el libro que tiene más poder? ¿O el Corán de la religión musulmana o la Sagrada Escritura? Voy a comenzar con el Corán. Y el libro que permanezca, ese es el libro del Dios verdadero. Y, hermanos, le prendió fuego al Corán y no tardó en consumirlo. Se quemó el Corán. Y al lado tenía una Biblia. Y cuando intentó de quemar la Biblia, en un momento sintió que él mismo se estaba quemando. Cuando quiso prenderle fuego, hermanos, de todo su cuerpo, hermanos, estaba saliendo humo. Porque empezó a sentir en lo más hondo de su corazón esa Biblia que quería quemar. Y no pudo quemar la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y él dijo al final, no cabe duda que la Biblia es el libro de la verdadera religión. La Biblia es el libro del verdadero Dios. Y abrazó el cristianismo, aunque se puso, hermanos, logró tener como enemigos a su familia y a toda su colonia, que eran musulmanes. Pero él, hermanos, se hizo cristiano. Y Dios se manifestó de una forma sobrenatural en este hombre. La Biblia, hermano, nos enseña no solamente cómo debemos vivir. La Biblia también nos da los parámetros cómo debemos adorar a Dios. Voy a invitarle, hermanos, a ir al Salmo número 95.
No es el único salmo, hermanos, pero uno de los tantos que habla de la verdadera adoración a Dios. Como dice el salmo en los primeros versículos, hermanos: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque su mano está en las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es el Dios nuestro. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Pero el versículo, hermanos 6. Todos los verbos, hermanos, están imperativos. Dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, hermanos, porque la adoración a nuestro Dios, hermanos, no es una opción. La adoración a nuestro Dios, hermanos, es un imperativo, es un mandato divino. Dios no te pide que tú lo adores cuando tú quieras, cuando tú puedas, o de acuerdo a las circunstancias que te rodean. Dios sencillo y llanamente te dice: arrodíllate y póstrate ante mí. Por eso a mí, hermano, a veces me da tristeza cuántos hermanos que reciben ese reto de adorar a Dios, de servir a Dios, hermanos, le regatean a Dios el tiempo para adorarle. En la escala de valores, hermanos, es donde se ve realmente cuánto tú lo amas, porque ahí es donde se ve qué lugar le estás dando tú al Señor. Si le estás dando el primer lugar o le estás dando el último lugar. Y algunos no les dan ningún lugar en su vida al Señor. La palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura nos enseña cómo debemos adorarlo. Porque tú lo puedes adorar en cualquier circunstancia, en cualquier momento y donde te encuentres. Sea en tu trabajo, tú puedes adorar a Dios cumpliendo con tu trabajo. O en la calle y donde tú te desenvuelvas, debes mostrar que tú eres un verdadero adorador a Dios. Y que no hay nada ni nadie que detenga tu adoración a ese Dios verdadero. Es Dios a través de su palabra, hermanos, que nos enseña de que debemos reflejar a través de nuestra vida, hermanos, que el Señor nos ha transformado y nos ha cambiado. Y que vivimos, hermanos, el fruto del Espíritu. Ahí en Gálatas capítulo 5, 22 al 20, en adelante, hermanos, encontramos el fruto del Espíritu. 9 virtudes que es el fruto del Espíritu. Y que todos los días, hermanos, debemos vivir. Debe de reflejarse, hermanos, ese fruto del Espíritu en nosotros. Porque el fruto del Espíritu, hermano, nos muestra el estilo de vida de todo cristiano. Es la visión de Dios, cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos. Ahí está, hermanos, Pablo hablando a los Gálatas, cómo ha transformado la vida de miles de personas hoy en día. La Biblia, hermanos, es el libro que ha influido a través del mundo, a través de los valores universales, a través de sus 10 mandamientos, a través del Sermón del Monte en el Nuevo Testamento. La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, ha influenciado nuestro mundo con los valores universales. Un verdadero sentido de justicia, el verdadero respeto, el amor hacia los enemigos, el amor hacia los demás, la misericordia que debemos tener hacia los demás, hermanos, el perdón. Esos valores universales, la Biblia, hermanos, ha influido en nuestro mundo moderno. Y no ahorita, sino ya durante siglos ha influido la palabra de Dios. En una ocasión le preguntaron al escritor mexicano Juan José Arriola,
que qué pensaba de los escritos del Nuevo Testamento. Y respondió lo siguiente: lo único que me queda a mí ante los escritos del Nuevo Testamento es balbucear como niño, porque sus enseñanzas son impresionantes, porque sus enseñanzas han cambiado la vida de muchos seres humanos. ¿Qué tanto puede hacer la Biblia, la palabra de Dios, hermanos? Transformar nuestro corazón, cambiarnos y darnos una nueva visión de la vida. Y en este aniversario que estamos, hermanos, celebrando hoy, debemos darle la gloria y la honra y al Señor, solamente. Y debemos proponernos, hermanos, leer toda la Biblia. No les voy a preguntar si leyeron la Biblia en la semana, hermanos, porque creo que sí lo hicieron. Si somos cristianos, hermanos, no debemos desprendernos jamás de la palabra de Dios. Es una carta de amor que Dios nos dejó. Seamos cristianos o también sean católicos, es la misma Biblia, la palabra de Dios, para todo el mundo y para todas las religiones. Porque el Señor, hermanos, a través de su palabra, la Sagrada Escritura, nos muestra cuál es su plan perfecto que tiene para nosotros, cuál es el futuro del mundo, y que nuestro futuro está garantizado en las manos de Dios. Que Dios bendiga su palabra.